Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Pro Campo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes saben bien, porque aquí hemos hablado muchas veces de eso, el inconveniente que se plantea entre la Unión Europea y las naciones del Mercosur a propósito de lo que se llama Pacto Verde en Europa. Y es una cantidad de restricciones ambientales, políticas ambientales de preservación, de exigencias en la producción principalmente de alimentos, que a nosotros nos plantea dificultades a veces un poco absurdas, ¿no? Como que las importaciones de carne nuestras deben tener garantías de que las vacas no se desarrollaron en ámbitos de bosques talados a partir de 2020. Son una cantidad de exigencias que se han discutido mucho. Pero resulta que ahora se han suscitado dentro de la Unión Europea algunas cuestiones que podemos considerar inesperadas y que consisten en que las exigencias para la producción propia, que después va a exportación, son también tan rígidas que ponen a las exportaciones europeas en una situación de desventaja con relación a las de Estados Unidos y de China. Tanto es así que ya se ha dado un paso muy importante para modificar esta situación que tiene muchísimo de contradictorio, como vamos a ver ahora. Esto ha dicho la semana pasada el presidente Emmanuel Macron en un discurso en que presenta este tema. Dice: nosotros mismos hemos apoyado ciertas regulaciones con muy buenas intenciones y comparto su filosofía, pero en el momento en que vivimos tenemos que ser capaces de suspenderlas hasta que hayamos recuperado nuestra capacidad de competir. Hay otro episodio que podemos meterlo dentro de la misma categoría de contradictorio con lo que venían haciendo los personajes y los países también involucrados. En este caso es Brasil. Todos sabemos también que Brasil desde hace años lleva una campaña intensa contra las puestas en peligro de la selva del Amazonas, que atribuye principalmente a la contaminación atmosférica, pero también a los posibles emprendimientos petroleros en la selva o en la periferia de la selva amazónica, de modo que Brasil ha tenido una política muy restrictiva en este sentido. Pues ahora acaba de anunciar que se va a incorporar a la OPEP, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cuyo objetivo principal, por supuesto, es la producción de petróleo y su venta. Esto se realiza ahora cuando este mismo año en Brasil, en la ciudad de Belén, se va a realizar la COP30, es decir, la Asamblea Internacional
más importante de cada año, que se ocupa de cómo ha sido la marcha en el sentido de poner dificultades al cambio climático. Es una serie de contradicciones bastante sensible y que hace pensar que, no sé si decir que hay cambios en la política ambiental internacional o si se trata de circunstancias que hay que cotejar con otras que se incorporan al escenario. Así que para eso hoy lo hemos traído otra vez a Martín Fraguío, que de tantas de estas cuestiones nos ha llevado, estas cuestiones oscuras nos ha llevado a la luz. Así que, Martín, bienvenido una vez más aquí, Hola. aunque sea para contestar preguntas que quizás sean difíciles. Hola Fernando, ¿cómo andas? Sí, o quizás son preguntas que no tienen respuesta y bueno, juntos podemos pensar alguna alternativa o algún escenario de qué es lo que está pasando en el mundo este tan loco que tenemos hoy, ¿no? Sí. Está el tema del petróleo, porque Sí, también sí, sí, hay movimientos, ya lo sabemos muy bien, en la política sí, ambiental internacional, sí, que son pendulares. Hace claro, 30 años, pongamos, se hablaba del gran peligro del crecimiento demográfico y hoy se habla del invierno demográfico. Se han claro, visto claro, problemas enormes derivados de la baja de la población. sí, Evidentemente ahí ha habido un cambio completo, una contradicción entre la política de antaño y la de ahora. sí. En cuanto al petróleo, se decía también que el problema era que se iba a terminar, había que ¿Te acelerar las acordás? energías alternativas porque se iba a terminar el petróleo. Ahora Claro. resulta que no, que hay que producir más y más petróleo. Y no se dice tampoco, como se decía entonces, aprovechémoslo mientras dura, mientras está acá, porque más bien parece que está apareciendo, está brotando como por varita mágica. Claro, tal cual, tal cual. Pero al mismo tiempo, las observaciones tan importantes y las objeciones que se hacen al uso excesivo de los combustibles fósiles, ahí está presente. Sí, 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 Sabemos, sí. me adelanto a esto que quizás sea algo que brota en la conversación, que evidentemente tiene que haber un periodo de transición Sí, entre claro. la época de los combustibles fósiles y la de las Bueno, nuevas formas de generación de energía. sí, Pero esos periodos de transición son sí, confusos. Mm. sí, 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 yo creo, Fernando, que eh, planteas un conjunto de ideas que yo en esta etapa prefiero verlas desde el lado del sector privado. ¿Por qué del sector privado? Porque el Acuerdo de París se firma en diciembre de 2015, entra en vigencia en 2016 y ya entró en su tercera etapa. Y la tercera etapa del Acuerdo de París, que entró en vigencia cuando fue la COP de Egipto en Sharm el Sheikh hace 3 años, lo que plantea esa tercera etapa es el periodo de implementación. Y ahí una de las palabras claves de este periodo de implementación es la transición energética. Y esa transición energética lo que implica es que las fuentes de energía que usa el ser humano tienen que bajar sus emisiones hasta llegar a cero en el año 2050. Entonces, lo podemos ver a esto desde el lado del Acuerdo de París, que es un acuerdo voluntario y que no tiene ningún elemento de obligación o de coerción o de, digamos, de puntuación, donde un país o un conjunto de países le puede poner mala nota a los otros y pueden aplicarle sanciones a los otros. Eso el Acuerdo de París no lo prevé, no está planteado de esa manera. El Acuerdo de París está basado sobre un conjunto de principios que el primero es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, todos los países del mundo tenemos responsabilidad en el cambio climático, pero hay un conjunto de países que son más responsables. Y su mayor responsabilidad, muchas personas
aún, digamos, personas muy importantes en el cambio climático, funcionarios de alto rango, pensaron que esa responsabilidad tenía que ver con la riqueza de los países. O sea, los países desarrollados son más responsables. No, eso no es así. Hay un conjunto de países que son más responsables porque ellos son quienes desde el inicio de la revolución industrial, que se estima en el año 1850 en adelante, acumularon en la atmósfera una cantidad mayor de gases de efecto invernadero, que es un poco lo que Estados Unidos, sin decirlo, o el presidente Trump, digamos, de Estados Unidos, o algunas personas en Europa, empiezan a tratar de, ¿no?, de desligarse de esa responsabilidad. Y el Pacto Verde Europeo y el anexo que firmaron los 4 presidentes del Mercosur persiguen justamente ese objetivo. Persiguen el objetivo y es incomprensible que los 4 presidentes del Mercosur lo hayan firmado, sobre todo el presidente de la Argentina, es incomprensible que lo haya firmado porque lo que justamente hace es nos pone en nuestra cabeza las responsabilidades del cambio climático que tienen, desde el punto de vista histórico, por la acumulación de gases de efecto invernadero, ese conjunto de países que son los países europeos, incluyendo a Rusia o a la Unión, a la ex Unión Soviética, y a Reino Unido, obviamente, porque el Brexit en cierta manera a Europa la ayudó porque le bajó las emisiones, la responsabilidad de emisiones, porque se fue Reino Unido, che, las emisiones del Reino Unido se van con ellos, Europa, estamos mejor, mejor que antes. Pero en realidad, cuando uno lo mira del punto de vista histórico y de las responsabilidades, Europa es una unidad que abarca los países de la ex Unión Soviética, pero sobre todo Rusia, todos los países de la Unión Europea, y hay que sumar también a Reino Unido. Y cuando uno mira eso, Estados Unidos más este bloque, digamos, Europa ampliada, por decirlo de alguna manera, más Japón, tienen la responsabilidad del 75% del problema del cambio climático que tenemos hoy y el que vamos a tener por las próximas décadas. O sea, hasta que China alcance a estos países, y faltan 20, 30, 40 años, falta una cifra importante. Quizás para 2060, si China continúa con esta tendencia, se equipare en nivel de emisiones acumuladas a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Entonces, pero cuando vemos eso decimos, bueno, está bien, pero sigue siendo decisiones de los países que pueden hacer lo que quieran o pueden eludir sus responsabilidades como países, ¿no? Pero cuando lo miramos desde el lado del sector privado, del lado de las empresas, ahí la discusión es un poco diferente, ¿no? Y ahí la discusión en las empresas es, las empresas tienen que decidir todos los años en qué invierten y en qué no invierten. Porque una empresa que invierte incorrectamente, que pone la plata en negocios que le van a hacer perder, que le van a hacer perder plata en el presente o en el futuro cercano, digamos, en el periodo de amortización de esas inversiones, ¿no? Supongamos una empresa tiene que decidir, bueno, ¿qué compro? ¿La máquina A o la máquina B? Una máquina genera muchas emisiones y es más barata y la máquina B genera 0 emisiones o menos emisiones y la inversión es un poco más alta. La pregunta que se hacen hoy esos accionistas, ¿no? Es, che, a ver, si compramos la máquina más barata, ¿no? Que parece hoy mucho más rentable, ¿va a seguir siendo rentable o nuestros clientes, nuestros mercados nos van a poner trabas y no vamos a poder vender? El cliente va a decir, no, yo a vos no te compro porque hay un competidor tuyo que sus productos son de la misma calidad, pero emiten menos. Y yo creo que tenemos que emitir menos, sea por el Acuerdo de París o porque yo soy un cliente, o los que compran las acciones de esa compañía digan, no, vos decidiste invertir al revés de lo que nosotros veníamos votando en las asambleas, con lo cual yo vendo las acciones, el precio de la acción baja. Entonces me parece que, y ahí cuando uno mira y qué dice, qué está diciendo Macron, hasta que seamos competitivos, ¿quiénes en la economía francesa son los que
tienen que recuperar competitividad. Y lo primero, lamentablemente, es la agricultura, ¿no? El sistema agrícola europeo lamentablemente está basado en una cantidad fenomenal de subsidios y de ayudas y de barreras y de trabas que este anexo, ya el acuerdo de Unión Europea-Mercosur está diseñado para proteger a la agricultura europea y para prácticamente no darle ningún beneficio comercial a la agricultura de los países del Mercosur. O sea, las cuotas que se dan son microscópicas, son no calificadas por los propios comisarios de comercio de Europa como insignificantes, irrelevantes y que no tienen ningún impacto para que Europa sea más competitiva, ¿no? Y Pero esta situación que plantearía ahora Macron sí. implicaría la desaparición de algunos de los recursos que tienen para proteccionistas para la agricultura europea. Yo lo dudo, no, nunca hay que subestimar la inventiva para el proteccionismo que tiene Europa, nunca, ¿no? Es posible que esté ya pensando cuál va a ser la nueva generación, porque ellos, a medida que se fue desarrollando el Pacto Verde Europeo, ellos pensaban usar sus propios compromisos internos como una especie de ariete para obligar, para forzar a los otros a tener compromisos y obligaciones mayores, que es lo que plantea el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur. O sea, ellos toman un compromiso agrícola de uno, pero obligan al Mercosur a tomar compromisos agrícolas desde el punto de vista ambiental de varias veces uno. O sea, dando vuelta lo que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, la letra de los acuerdos de cambio climático desde la Declaración de Río, donde dicen las responsabilidades son comunes pero diferenciadas, es, bueno, los países en desarrollo hacen un aporte de uno y los países desarrollados o los países grandes emisores históricos aportan 3, 4, 5 y van asumiendo esa responsabilidad histórica. Entonces yo creo que vale la pena, no sabría decir qué es lo que está planteando Macron, cuáles son esos puntos que ellos se van a, digamos, eliminar para su propia responsabilidad, pero seguro que ya tienen algo pensado, porque la imaginativa, ¿no? o la creatividad europea para el proteccionismo fue Sí, históricamente fenomenal, ¿no? es La verdad. inagotable. Sí. Sí, notable. Y además unos brillantes negociadores para poder lograr que otras personas, como es en el caso del presidente de la Argentina, que siempre estuvo en contra de estas cosas y hasta eh, en la última COP retiró a toda la comitiva negociadora, ¿no? O sea, a todos los funcionarios de gobierno que estaban ahí, se tuvieron que quedar en sus hoteles o paseando por Azerbaiyán, haciendo turismo, porque el gobierno argentino propio les había dicho, ustedes no van a las mesas de negociador, a las mesas de negociación, a discutir cómo es que se implementa, ¿no? el esquema financiero del futuro alrededor del cambio climático para apoyar justamente las inversiones, las empresas que avancen hacia el futuro. Así que va a haber que estar atento a ver qué cosas aparecen en la letra chica de la Unión Europea y de las normativas propias del gobierno de Francia. Claro. Vos hablabas de el interés de las empresas privadas por Sí, concretamente podría ser las energías alternativas y la garantía de la calidad ambiental de los productos, sí, alcanzando también a los productos agrarios, desde luego. sí, sí, Pero sí, desde un punto de vista enteramente económico y sí. comercial, para que Ujú. tomaran esa decisión, sería Sí, preciso que ya la opinión pública tuviera una, una actitud bien definida, terminante. más o menos, porque lo que ya pasó, y eso no va a volver atrás, yo creo, por más que Brasil se meta en la OPEC o que Estados Unidos también se meta en la OPEC, que no sería nada raro, ¿eh? Porque la OPEC en el fondo es un club para mantener el precio del petróleo alto. Es un club para que entre todos restringen
su producción y dicen, che, ¿en cuánto queremos que esté el barril de petróleo? Porque a precios de barril alto, todo el mundo produce. Precio del barril bajo, solamente producen los que tienen costo de producción más bajo. Los otros van quedando por el Sí. camino, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que ya algo pasó en los últimos 15 años, que el sector privado es diferente. Lo que pasó en los últimos 15 años aproximadamente es que hace 15 años y siempre hacia atrás, las compañías, siempre, por lo menos por los últimos 100 años, las compañías más grandes del mundo eran las empresas petroleras o carboneras o energéticas, ¿verdad? O sea, cuando uno miraba el ranking de empresas desde la época de Rockefeller hasta hace 15 años, las empresas más grandes del mundo eran las compañías petroleras y las que estaban en el rubro energía. Atrás las seguían los fondos, ¿no? Como empresas, digamos, que la financiaban, que financiaban toda su infraestructura, los bancos, y bueno, y el resto de las empresas venía más para atrás. Pero digamos que el pelotón de la cabeza y el pelotón segundo eran todos vinculados con este tipo de empresas, ¿verdad? Y eran empresas muy grandes, ¿no? Las empresas como BP, Shell, ¿no? ¿Cómo que se llama? Las que fueron las hijas de la decisión de la Standard Oil, pero sobre todo la Exxon, ¿no? Una compañía enorme. Las siete hermanas se les llamaba. Claro, Sí. claro. Entonces, ¿qué pasó en estos últimos 15 años? Esas compañías hoy no son las compañías más grandes del mundo. Hoy esas compañías están en el tercer y cuarto pelotón o más atrás. Las compañías del mundo, las compañías más grandes del mundo hoy, son en tamaño entre 8 y 15 veces más grandes que esas compañías petroleras en su momento más importante, cuando ellos eran más grandes y podían manejar los gobiernos y podían manejar la agenda de todo tipo, porque pensemos que la mayoría de las guerras estuvieron basadas en el abastecimiento del petróleo, ¿no? Entonces, podían hasta manejar los movimientos, las inversiones militares, etcétera, etcétera. Hoy las compañías más grandes del mundo, que es el pelotón más grande, la encabezan las empresas como Elon Musk, ¿no? Todo su conjunto de empresas, como Microsoft, Google, y esas compañías, ¿qué plantean? No son empresas petroleras y su modelo de negocios no está basado en la extracción y quema de combustibles fósiles. Su modelo de negocio está basado en la alta tecnología, en la eficiencia energética, en la energía renovable de las redes de generación energética distribuida o el consumo administrado por computadoras. Van a todos sistemas tecnológicos mucho más sofisticados, por decirlo de alguna manera, pero también que cuando uno analiza la generación de empleo y de riqueza de estas compañías son mucho más grandes porque ellas por cada unidad de negocio que generan mucho más empleo y más riqueza que la que generaron las anteriores. Generan para Es mí decir, que también un... este crecimiento del Sí, apoyo a las energías alternativas por parte sí, de las empresas que hoy son las líderes, sí, no se debe tanto al tema del calentamiento global, a no. cuestiones ambientales, sino eminentemente económicas. Exactamente, a su modelo de negocio y que demostró ser un modelo de negocio que genera empresas mucho más grandes, genera mucho más riqueza y para mí genera un problema que es un conjunto de trillonarios, ¿no? Ya no son los millonarios de cuando éramos chicos o los billonarios de Sí. antes, sino que ahora son los trillonarios y sabe Dios cuál será la palabra que vendrá después, que son este conjunto de personas de muy alto perfil, ¿no? Que son los dueños de esas empresas, que son las personas más ricas del mundo y que tienen un impacto muy grande en la agenda mundial, ¿no? Como es Elon Musk, hoy la mano derecha del presidente de la potencia más importante del mundo. Pero vos fíjate este cambio, ¿no? Que la persona que tiene más acción hoy en el gobierno de Estados Unidos no es un político de carrera,
no es un diplomático que ganó el Premio Nobel de la Paz por su contribución a X cosa. No, es una persona que armó negocios fenomenales. Su principal negocio es justamente una fábrica de autos y de batería para eliminar los motores de combustión interna y la quema de combustibles fósiles en el transporte. Pero ahí tenemos otra contradicción más para Bien, este ramillete que estamos haciendo de contradicciones, porque bien. el presidente Trump también se jacta del apoyo que va a dar a la explotación Sí, petrolífera. exactamente. Y la pregunta, si uno se hace la pregunta del punto de vista empresario, del punto de vista del modelo de negocio, viene Trump y dice, vamos a este famoso del drill, baby, drill, ¿no? Agujerea, bebé, Sí, agujerea, hace pozo, bebé, hace pozo. Pero ¿qué pasa? Cuando empiecen a hacer más pozos, a sacar más petróleo, más gas, y esa oferta aumente, y quizás otros países también aumenten su oferta, ¿no? O sea, si Brasil pretende o está intentando ingresar a la OPEC, es porque pensará que justamente su gran reserva territorio, de sí. petróleo, que es la que se llama el presal, que no está en realidad alrededor de la Amazonia. La verdad que yo no sé si hay en la Amazonia, pero varias veces estuve en Brasil escuchando hablar de este recurso enorme, el presal, Sí, que pero está. en la zona geográfica amazónica sí, porque las explotaciones de Ecuador Sí, están bueno, pero es distinto. incrustadas en el Amazonas, Pero la es Amazonia. distinto, claro, pero es distinto. La gran reserva de petróleo de Brasil se llama el presal, que es una formación geológica que está en el mar, Ajá, abarca sí. la bahía de Río de Janeiro, la bahía de Guanabara y mucho más, pero hoy la zona principal petrolera está ahí, que es una producción de petróleo en el mar. Entonces, eso va a generar seguramente más oferta, más la propia que está generando la Argentina, que está invirtiendo mucho también en Vaca Muerta, y el gobierno argentino, ¿no? Desde la Secretaría de Energía, siempre intentó, cumplamos con nuestros compromisos internacionales, cumplamos con la transición energética y ayudemos al mundo a ir hacia el gas natural licuado y que la Argentina, en lugar de estar importando combustibles fósiles, pueda abastecerse, con lo cual la Argentina intenta tener una cierta como racionalidad o equilibrio, más allá de por ahí los mensajes que escuchamos del gobierno, ¿no? Mensajes que a veces un poco contradictorios, ¿no? Pero en cierta manera, desde el lado de la Secretaría de Energía y lo que fue la Subsecretaría de Transición Energética, fue siempre como un equilibrio entre cumplamos con los acuerdos que ya tenemos de transición energética, pero desarrollemos este gran recurso que tenemos nosotros. Pero yo creo que el gran riesgo hacia adelante es, bueno, ok, si todo eso se genera y las grandes empresas del mundo vienen desarrollando tecnología cada vez más competitiva, cada vez más barata, porque China está ofertando ofertando autos eléctricos o autos híbridos eléctricos a valores muy bajos, muy, muy bajos. Muchos países se están protegiendo, Estados Unidos no los deja entrar o por alguna razón porque están como relocalizándose las empresas están limitando de entrar con autos demasiado baratos y generar como quiebras masivas, pero yo creo que vamos a seguir viendo innovaciones muy, muy grandes que van haciendo que cada vez los combustibles fósiles y ese drill, baby drill, sean una cosa anacrónica, sean algo que quizás servía en la época de Lawrence de Arabia, ¿no? O algo así, en un Hollywood, de ir a hacer pozos a las dunas en la península arábiga, pero no le veo sentido práctico del mundo de los negocios hoy. Y quizás la palabra clave de Macron es esa de recuperar la competencia, porque si no las fábricas de autos de los franceses, si no se ponen a tiro con lo que para mí se les está viniendo de Asia, y creo que Toyota, a pesar de ser una empresa japonesa, rápidamente se va a sumar a los autos de bajo costo, a toda una nueva generación de autos eléctricos, híbridos eléctricos, pero a valores muy inferiores a lo que son los precios de los autos en Europa, Estados Unidos, bueno, y Argentina ni hablar que encima acaban en el doble
que en esos países, ¿no? Sí, sí. Y el caso de Alemania está muy involucrado en esta situación también. Sí, claro, claro. Fíjate cómo las empresas alemanas, que varias habían dicho, cerramos toda la división de motores a combustión interna, vamos 100% eléctrico, como no están andando bien las ventas, entonces están también todas volviendo para atrás a replantear cómo van a ser las flotas de vehículos, ¿no? Del futuro. Está todo para mí en un replanteo muy, muy interesante. Y como la plata en el fondo a las empresas nunca les sobró. No es que una empresa puede invertir en tonterías hasta el infinito. Una empresa que invierte en tonterías finalmente quiebra. Entonces los accionistas no quieren que su capital, sus ahorros desaparezca, sea un jubilado, un millonario, ¿no? Desde Trump, luego, sí, ¿no? desde Elon luego. Musk no quiere Ahora, volver a ser pobre, él quiere ser rico, más rico. una vez que ha conocido la buena vida. Claro, De todos imagínate. modos, la industria petrolífera, si no se utilizara en un futuro Sí, para los combustibles, tiene un sí, gran panorama por delante con con la industria plástica en primer lugar y sí. después también con los lubricantes Sí, pero son volúmenes de consumo ínfimos y cuando en vos ves lo relación a la que actual. Ajá. en relación, claro, a la quema de combustibles, esas industrias son ínfimas y cuando vos ves el tema plásticos también, hay todo un problema, inclusive hay un acuerdo que se está diseñando y está avanzando para evitar la contaminación plástica, porque el ser humano tampoco puede seguir fabricando cosas de plástico para tirarlas al mar o para tirarlas al ambiente y que vuelen en forma de bolsitas o naveguen por los ríos, las lagunas, maten peces, nos contaminen a nosotros. Entonces yo creo que Además el tema de la contaminación por los plásticos también está en un primer plano, en el totalmente, mismo totalmente. que los combustibles fósiles. Sí, sí, exactamente. Sí, a mí me sorprendió muy bien una reunión que organizó hace poco la Academia Nacional de Ingeniería, que creo que vos invitaste al presidente y a otras personas a tu programa, Fernando, que le dio un premio al actual presidente de YPF, a Marín. ¿No? Y a mí lo que me pareció muy interesante el planteo de Marín, y Marín habló justamente del mundo en transición energética y su responsabilidad en este periodo de YPF, que él lo definió como el periodo hasta el año 2031, que es el último periodo que YPF tiene que ser una empresa eh, que tenga como una de sus grandes unidades de negocio los combustibles fósiles, que tiene que de acá a 2031 desarrollar todo lo que pueda vaca muerta, pero también desarrollar los cimientos de lo que va a ser la YPF de 2031 en adelante, cuando sus otros modelos de negocio, como hoy tienen esta empresa que se llama YPF Luz, si no me equivoco, que son grandes parques eólicos y solares, y sobre todo mucho contrato de abastecimiento de energía renovable directamente a empresas que necesitan eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que me pareció muy interesante el planteo de Marín de él ponerse un periodo de tiempo, ¿no? Como ejecutivo, hasta 2031, este es el modelo de negocio que manda, pero hay que ir construyendo los cimientos de la YPF del futuro, una YPF que tiene que estar alineada con un mundo donde los combustibles fósiles van decayendo, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía planteó que, no me acuerdo ahora si era este año 2025 o de acá a 2027, que va a ocurrir el pico de demanda de petróleo, no el pico de oferta. Oferta puede haber, como decías vos antes, infinita, o no sabemos cuánto, pero sigue saliendo. ¿Eh? Pero diciendo que ya el mundo está alcanzando ese pico de demanda porque todas estas nuevos modelos de negocio, ¿no? Sistemas de transporte más eficientes, menos movimiento de personas, sistemas eléctricos basados o con componentes crecientes de energías que no necesitan la quema de combustibles fósiles y otras tecnologías que van sustituyendo esos sistemas de quema abierta, digamos, porque los hacen más eficientes, con lo cual queman menos, que estamos llegando a lo que ellos llaman el peak demand, ¿no? O sea, el pico de la demanda, que era esa teoría de hace 30 años del peak oil,
que era el pico de producción cuando iba a empezar a escasear el petróleo, que obviamente se demostró que Ese- era mentira. De todos modos, ese pico es difícil de calcular en este momento, Sí, porque los avances, como con los automóviles eléctricos y sí, muchos otros, están suponiendo un consumo, pero muchísimo mayor de electricidad. O sí, sea, exactamente. la inteligencia Exactamente. artificial, la, Eso, eh, la sí, base, material para ponerla en marcha solamente, sí. Sí, decuplica justamente, lo y que vos, se usa actualmente para Internet. sí, bueno, Entonces, viste que, quizás no alcanzara tampoco con la producción petrolera. Puede ser bueno, otro factor. claro, es que hoy estamos como en esa discusión, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía, para mí, tiene la ventaja, o me suena a mí una argumentación creíble, por el nivel de sus integrantes técnicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, me parece a mí que puede ser que estén equivocados y justamente hay muchas proyecciones hoy que por el tema este de la inteligencia artificial, la demanda de electricidad para todas esas megacomputadoras y todos esos megasistemas y qué sé yo, va a hacer estallar el consumo energético. Pero la realidad es que hay algunos otros trabajos que lo que plantean es que como la toma de decisiones con el apoyo de la inteligencia artificial va a ser, valga la redundancia, más inteligente, ¿no? Se Eh, van a tomar decisiones mejores, que entonces eso también va a ir acompañado de un aumento muy grande de la eficiencia energética. Y aunque eso traiga más consumo de energía, va a ser en detrimento de otras formas de consumo de energía menos efectivas o más contaminantes. Pero creo que estamos como en el momento de la discusión, donde aparecieron todos de los maltusianos, ¿no? No va a alcanzar, la tendencia va a ir hasta el infinito, y los que van a volar hasta más allá del Sol, y otros que empezaron a decir, no, mira, esto tiene un impacto tan grande en los sistemas de toma de decisiones, que eso va a ir haciendo que los niveles de eficiencia vayan en cierta manera acompañando el mayor consumo de energía y que vaya a haber un consumo de energía mayor en ciertas industrias, pero que posiblemente sea en detrimento de otras. Pero me parece que es como la discusión hoy del momento, ¿no? Si la inteligencia artificial va a generar una explosión de quema de combustibles fósiles para generación de energía eléctrica, o van a aparecer otras cosas, ¿no? Que sí, no va a haber esa bien locura. decís, o van a aparecer, porque una Sí, constante en la historia humana sí, es sí. que hay grandes sorpresas. Por eso Sí, tampoco se pueden claro, hacer apreciaciones del futuro claro, muy pretenciosas, muy no, soberbias. exactamente, Y es lo que hace exactamente, dudar bastante del contenido de frases como aquella, nosotros no somos dueños del planeta, sino que los dueños son nuestros claro, herederos, nuestros sucesores, claro, nietos, bisnietos y todo eso. claro, Nosotros administramos para... No sabemos, porque no sabemos cómo va a ser el futuro, como en el pasado exacto, no se conocía el presente. claro, La exactamente. revolución industrial es Eh, un elemento a tomar en cuenta para todas estas eh, cosas actuales, el cambio energético, por el cambio climático, bueno, todo esto. eh. ¿Quién iba a pensar en el año 1600 o en el año 1700 que en un plazo histórico relativamente breve el mundo se iba a transformar tanto? Nadie, absoluto, imposible, imposible. Claro, esas personas no tenían ninguna manera, lo único que tenían eran los problemas muy concretos de la diaria, ¿no? Una peste, la Sí, calidad del agua, ¿no? ¿Qué comer? ¿No? Eran sí. cosas súper concretas, desde el rey hasta el último. Pero al administrar esos problemas cotidianos, se iban Claro, encontrando soluciones que a su vez exacto. permitían saltar hacia el futuro, pero no Sí. para realizar utopías, sino No, una necesidad. El remedio de un problema concreto no terminaba con su aplicación, sino que al revés, generaba claro, nuevas necesidades, nuevos exacto, desafíos claro, y tal cual, después nuevos resultados, claro. nuevos Y logros.
Sí, y muchas de esas tecnologías como saltos exponenciales, ¿no? Saltos exponenciales en la Eso mismo. oferta, en la demanda, ¿no? Como la máquina de vapor. Decir, che, antes ¿cuántos caballos podíamos poner? Y podíamos poner 8 caballos, 12 caballos. Uy, qué difícil de manejar. ¿Y qué hacemos con toda la bosta que generan todos esos caballos? Bueno, y de golpe pusieron una máquina de vapor que generaba, no sé, 100 caballos de entrada. ¿Cómo 100 caballos? Entonces en esa maquinita que da vuelta, que le pareás carbón, y después fueron 1000 caballos, 3000 caballos, y fue toda una cosa, ¿no? Sí, 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 muy, muy. Sí, por eso, yo creo que esto, lo malo para mí es que estamos viendo en los líderes globales, ¿no? Los líderes de los principales países, en muchos líderes empresarios también, visiones muy estrafalarias, ¿no? Y no ejemplares, por decirlo de alguna manera, no cuidadosos de qué es lo que dicen, de qué decisiones toman, ¿no? De cómo enfrentan sus propias decisiones, ¿no? Me parece que eso es lo más complicado de este momento, de empezar a tener como si fueran líderes casi hasta un poco mesiánicos, pero hasta de un punto de vista un poco payasesco, ¿no? Como si fueran unos líderes mesiánicos, pero que en realidad copian a los bufones, ¿no? Que es todo medio visto desde afuera parecen todos chistes, ¿no? Sí, pero eso es consecuencia de un fenómeno más amplio. Tanto la política como el periodismo Sí. tienen la tentación permanente de convertirse en espectáculo. Y cuando caen Bueno, en esa claro, tentación suceden problemas que estás diciendo. claro, 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 sí, 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 tremendo, ¿no? Por eso, un momento como extraño, ¿no? De la historia de la humanidad, y veremos, ¿no? Como lo que sería una catástrofe es que termine en alguna catástrofe nuclear o alguna cosa así muy estrafalaria, muy, muy perjudicial que deje un gran daño a algunas partes de la Tierra o que alguno de los detonantes, ¿no? Que están detrás de los ecosistemas eh, se transformen en una nueva transición, ¿no? Que es como llaman los ecólogos, ¿no? Cuando un ecosistema está en un cierto nivel de equilibrio, que es donde estamos hoy, donde el mundo puede producir alimentos para, ¿no? Los que estamos y para muchos más, y donde los ecosistemas, a pesar de los problemas que hay hoy, más o menos tienen lluvias y temperaturas funcionales, sería una catástrofe y alguno de esos límites, ¿no? Como la historia o esta teoría de la corriente del Golfo, que si se corta la corriente del Golfo, todo el hemisferio norte tendría una catástrofe global que abarcaría también al hemisferio sur. Entonces, lo que ojalá. Cosa que ya ha sucedido hace unos 15.000 años, cuando se Ah, salió mirá, de la era glacial claro, y precisamente los hielos que se derritieron en claro, la costa norteamericana llegaron a la corriente del Golfo y y la se paró, enfriaron, por decir así, todo, sintetizando claro, todos los procedimientos. Entonces, el mundo que salía de una era claro, glacial volvió la para atrás, inició en Europa. Entonces, el resto claro, del tremendo, planeta tenía un claro. aumento de la temperatura. Europa tuvo su nueva era Sí, glacial, claro. con sus Sí, por eso mamuts sería, peludos y todo eso. sí, sí, por eso creo que sería una catástrofe que se detone, que se genere eso que se llama un cambio de estadio o ingresar en una transición y que en esas transiciones no se sabe cuál es el resultado final. Resultado final en el lapso, digamos, de nuestras vidas, ¿no? En un horizonte de 100, 200 años, quizás dentro de 1 millón de años, bueno, sea todo lo mismo, pero Mm. no, quizás la humanidad haya desaparecido y ya nadie se acuerde de toda esta tontería, ¿no? Pero ojalá no haya una cosa o la otra, ¿no? O una carrera de armamento nuclear o algún lío de gran escala que no está claro, ¿no? Porque los mensajes que se escuchan, ¿no? Entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China, la NATO, son mensajes muy extraños realmente, ¿no? Muy, muy extraños.
que claramente no es mi Además, tema, pero creo que es también preocupante. dentro del movimiento de privados, ¿no? Sí, sí, De sistemas de empresas, rubros. sí, Los armamentos son una industria más, si la tomamos exactamente. sí, con un criterio nada más que comercial. Y Sí, sus intereses pueden eh, llegar a situaciones muy peligrosas precisamente para que se amplíe la necesidad, se amplíe sí, el reclamo, la demanda sí, de sí, claro. armamentos. Sí, Y curiosamente sí. eso lo advirtió el presidente Eisenhower cuando abandonó sus funciones, Ah, no sabía. ¿Y qué cuando dijo? hizo un balance de su Sí, presidencia, sí. creyó que debía advertir que hay que controlar la industria de los armamentos. Y sí, obviamente. Podía empujar a conflictos. Y bueno, porque claramente, como la demanda de armamento para una guerra es una demanda 100% gubernamental, ahí no va a haber ninguna empresa armando ejércitos, salvo quizás esta de los rusos, pero finalmente Putin también la estatizó, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, Sí, sí. que lo mató al dueño y dijo, "Che, esto es parte del ejército ruso y basta de tontería de tener Sí. privatizada la guerra, ¿no? Pero me parece que es una parte de... vos fíjate cómo eh, esta no es una guerra por el petróleo, como fueron todas las anteriores, no está basado en eso, ¿no? Está basada en otras cosas que también son más difíciles de entender, porque decir que Rusia no quiere tener a la NATO cerca tampoco tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Con el avance tecnológico que hay. Es todo. Por eso, yo creo que estamos en un momento de personajes y discursos que son muy difíciles de entender y de no pensar que quizás alguno de esos, o dos de esos, uno de un lado, otro del otro, pueden generar una situación que lleve a una parte del planeta y finalmente a todo el planeta a una situación, ¿no? Gravísima. Sí. Y quizás se está olvidando, dentro Sí, de este cúmulo de problemas, sí, la necesidad de seguir más adelante con en fin, ya no se puede decir revolución verde porque la bioagroindustria se ha desarrollado muchísimo desde que se acuñó esa expresión. sí. Pero la verdadera salida de la humanidad, tal como podemos ver, en fin, con algún criterio extraño a los protagonistas de todos estos cambios que podemos ver la gente de afuera, ahí está el verdadero objetivo del desarrollo de la tecnología actual, garantizar la seguridad alimentaria, Y sí, garantizar la seguridad energética y garantizar la seguridad de una calidad de vida para la población exacto. mundial. Sí, sí, es que debería ser así, ¿no? Eso debería ser el principio básico del desarrollo humano, que tenga como base justamente la persona, sus descendientes, ¿no? El lugar donde vivimos, donde van a vivir los que nos sucedan y que todo tenga una leve mejoría, digamos. Lo ideal sería que el daño que se hizo a los ecosistemas, la contaminación generada en el pasado, bueno, que todo eso se vaya recuperando y renovando, ¿no? Pero no, a pesar de haber muchos discursos y muchas teorías de economía circular y todo eso, no está siendo fácil de implementar todo eso, ¿no? La forma de el manejo de las cuentas, porque pensemos que finalmente terminan siendo ingresos y egresos, ¿no? Alguien que invierte y que necesita que eso tenga un retorno, ¿no? Que esa inversión sea rentable bajo un sistema económico. Y ahí yo creo que está uno de los aspectos más importantes del Acuerdo de París, que es el artículo 6, que es el mecanismo para la fijación de un precio al carbono, ¿no? O sea que quienes contaminan tengan un costo y lo deban poner de alguna manera en sus contabilidades, en sus balances, en sus presupuestos, y que no sea gratis como es ahora. Contaminar no puede ser gratis, dañar el ambiente no puede ser gratis, tiene que haber un costo y ese costo es el que tiene que llevar la economía a otro lugar, ¿no? Che, invirtamos en algo que sea no contaminante, en lugar de contaminar, que restaure, ¿no? Que mejore.
Sí, sí. Sí. Martín, muchas gracias una vez más por tu Bueno, participación y a vos. aportes. No, a vos, Lo que- Fernando, mil gracias. Sí, siempre un gusto hablar con vos. bueno, me complace que digas eso, que no me convence tanto. Sí, Eh, pero para terminar esta conversación, sí. es Ujú. interesante que de conversaciones como la que acabamos de sostener, broten otras, porque Claro, estos son temas que están preñados de sí, posibilidades y de obligación de aclarar conceptos y que después se desplacen a una realidad exacto. humanística, para terminar el Sí. programa con esa palabra. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Sí, creo Martín. que, bueno, un abrazo grande, Fernando. Hoy hemos hablado nuevamente con Martín Fraguío y nosotros nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.